Hola, aquí nos encontramos en Vox Populi, en los estudios de radio y televisión Ritoque FM. Recordemos que en la dirección está Julio Bajo, en la conducción quien les habla, Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable el cientista político Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que se transmite por la señal digital de Facebook Ser Valparaíso. Agradecemos en esta oportunidad a nuestro director, Julio Bajo, y también a los estudios de Radio y Televisión Ritoque FM que nos ha cedido en esta oportunidad este recinto para llevar esta transmisión. Hoy día está con nosotros Aldo Valle, que es abogado, titulado en 1983 en la Universidad de Valparaíso, diplomado en estudios avanzados en Derecho Público y Filosofía Jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid, fue secretario general de la Universidad de Valparaíso, también decano de la Facultad de Derecho de ese plantel, y lo más importante, rector de la Universidad de Valparaíso desde el 2008 al 2020. También fue presidente del consorcio de universidades estatales, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, es profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y lo más importante ahora es director del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad de Valparaíso desde el año 2021. ¿Qué le parece a usted, Manuel Tovar, nuestro entrevistado con estos títulos? Hola Aldo, un gusto de saludarte y tenerte con nosotros aquí en este programa Vox Populi, que tiene la pretensión de hacer una socialización de lo que pasa en los temas científicos. Generalmente tenemos entrevistados que hablan de la ciencia exacta, de las matemáticas, de la física, de las ciencias básicas, claro, y poco de las ciencias sociales. Realmente es algo que nos ha interesado mucho porque, claro, esa visión de panorámica, holística de las ciencias sociales es también una cosa muy señera. Entonces nos interesó mucho conversar contigo porque, claro, la Universidad de Valparaíso creó este observatorio de políticas públicas. ¿Cuál fue la razón, digamos, que tuvo la universidad y para qué, digamos, cuál es el servicio que presta este observatorio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel, por la invitación a este programa Vox Populi, desde luego a Gonzalo, amigos de hace mucho tiempo. Muchos años. No voy a decir de cuántos años, pero de mucho tiempo. Y también a Julio, que sabemos está a cargo de la dirección, de la producción de este programa, amigo también de mucho tiempo. Y para ir a la respuesta, ¿no?, que podemos dar sobre por qué la universidad en este momento, ¿no?, en este tiempo, ha creado este Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Bueno, porque han confluido un conjunto de razones, tanto internas de la universidad, como, desde luego, cambios que se han producido, ¿no?, en el desarrollo político del país. Estamos hoy día asistiendo, sin duda, a una manifestación muy clara de que el país apuesta por una descentralización. Y eso significa que las regiones tienen que crear sus propias capacidades. Y entonces significa que las universidades tienen que generar conocimiento para que la descentralización también sea sobre la base de esa autonomía que se requiere a nivel de la base de las decisiones públicas. Y una base de las decisiones públicas es el conocimiento que se tenga sobre la región. Entonces, este Observatorio de Políticas Públicas lo que quiere es contribuir a que las autoridades públicas, ¿no?, a que los órganos colegiados y también las autoridades unipersonales a nivel provincial, a nivel local de las alcaldías, también a nivel del gobierno regional, bueno, cuenten con este apoyo desde un órgano que no tiene por finalidad reemplazar la decisión política, sino más bien contribuir a más elementos de juicio para que se adopten mejores políticas públicas. Apoyar la descentralización, entonces, es uno de los motivos, uno de los objetivos. Y dentro de la propia universidad, desde luego, también la decisión institucional y del propio actual rector, el profesor Osvaldo Corrales, ¿no?, quien quiere impulsar el fortalecimiento de una vinculación de la universidad
con su entorno social. Las universidades no son solo organizaciones para formar profesionales. Las universidades son también proyectos culturales, proyectos intelectuales. Y obviamente un eje central de ese rol de la universidad entonces es insertarse a partir de su misión, a partir de sus fines específicos, como es generar conocimiento y desde luego poner a disposición de las autoridades y de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Una caracterización, por ejemplo, de la inmigración en la región. Nos parece que es muy importante. Y las universidades deben hacerlo, desde, creo yo, ese rol también de instituciones públicas que no se deben a un gobierno ni a un sector político determinado, lo pueden hacer con independencia. Ahora, Aldo, uno ve que los laboratorios, los observatorios de esta índole tienen información muchas veces cualitativa y otras veces cuantitativa y otras veces se combinan, ¿no es cierto? Y esto es bien interesante porque, claro, hay como muchos opinólogos sobre el proceso de descentralización y, por supuesto, digamos, ¿no es cierto?, ¿cuál es la metodología, digamos, ¿no es cierto?, que van a usar ustedes para enfrentarse, digamos, ¿no es cierto?, a los distintos fenómenos que hay en la sociedad regional? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que tiene una duración de 24 meses, que consiste precisamente en la instalación del observatorio y el resultado notable debiera ser la implementación, el diseño de un barómetro del desarrollo regional. Y eso supone, desde luego, investigaciones, estudios de carácter cuantitativo, pero también cualitativo, ¿no? Y precisamente mañana, sábado 15, en la provincia de San Felipe, en la sede del campus que tiene la Universidad de Valparaíso en San Felipe, vamos a llevar a cabo un encuentro para un diálogo temático a nivel de la provincia, ¿no? Invitando al sector privado, al sector público y desde luego a la institucionalidad educacional de la provincia, con el propósito de, en este caso, obtener sobre todo, ¿no?, información más bien en un método cualitativo, ¿no?, como es reunir 10 comisiones sobre distintos aspectos que las propias autoridades, la comisión convocante, patrocinante, que constituimos ya hace unos meses, ¿no?, nos propuso como temas de interés. Y vamos a recoger eso y lo vamos a transformar, ¿no?, en un antecedente que vamos a tener luego en consideración a efectos de llevar adelante estudios de caracterización social con más herramientas cuantitativas, ¿no?, que han de contribuir luego, al cabo de estos 24 meses de proyecto, al diseño e implementación de un barómetro de desarrollo social en la región. Y contribuir así entonces la universidad a que haya más información, a que sepamos más de nuestra región y no esperemos lo que nos dice el ministerio tal o cual de Santiago o los técnicos que desde un gabinete definen, digamos, indicadores de desarrollo de la región, pero sin preguntarle a nadie, digamos, si la región quiere poner como prioridad la educación o la salud primaria, ¿no? Y eso significa contribuir a esa autonomía sustantiva que requieren las regiones. Claro. Hay mucha información, Aldo, en las municipalidades, también en el gobierno regional, sobre distintas temáticas que muchas veces son desconocidas. Incluso yo diría que el INE no las capta, no tiene en sus metodologías algunas informaciones que son muy vitales para el crecimiento descentralizado de las municipalidades y de los gobiernos regionales. En un libro que sacó el PNUD sobre descentralización regional, la directora en ese tiempo, que hoy día es ministra de Justicia, señalaba que era increíble la falta de información que había sobre los organismos subnacionales, de manera que, al parecer, digamos, lo que nace aquí con ustedes es esta, digamos, herramienta que nos permitirá entonces saber realmente cuáles son los parámetros, digamos, importantes que están pasando en la región. Es obviamente una condición indispensable de una deliberación
pública, democrática, con más información, pero con conocimiento producido en la región. Porque muchas veces, ¿no?, cuando se produce conocimiento hay interferencia, todos sabemos eso, digamos. Y depende de quién diseñe las preguntas, de quién diseñe los objetivos, los resultados de la investigación. Y entonces si nosotros lo hacemos aquí en diálogo con los dirigentes del comercio en San Felipe o con los representantes de los sistemas de agua potable rural, bueno, vamos a tener una información mucho más sensible, relevante. Y por eso que las democracias no son solo sistemas formales, electorales, las democracias son también capacidades que tienen que desarrollar la sociedad civil en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, porque de esa manera se enriquece la deliberación, la decisión, hay más transparencia y en definitiva más riqueza a la hora de ganar en pertinencia de la respuesta. La política pública que se toma a veces para un estándar generalizado, bueno, no sirve en Punta Arenas, o no sirve en Coyhaique, o no sirve en Iquique. Y entonces, o no sirve en Valparaíso, y aquí mismo también, ¿no? Dentro de la región también se produce un centralismo, porque nosotros tenemos un centralismo cognitivo, nosotros tenemos un centralismo que nos atraviesa culturalmente también dentro de la propia región. Entonces, la universidad quiere, desde luego, contribuir a que también se haga con conocimiento que se produzca, que se obtenga a nivel de las provincias y de los gobiernos locales para fortalecer nuestra democracia, nuestra autonomía y la descentralización en ese sentido más pleno que debe tener. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en Chile, Aldo, respecto del avance del proceso de descentralización? Porque parece que históricamente ha habido, digamos, cierta lentitud, digamos, cierta obstrucción, digamos, a esta idea de, ¿no es cierto?, llevar el poder hacia las localidades, hacia la ciudadanía. ¿Cuál es la explicación que ustedes dan sobre este tema? Bueno, más bien a título personal, por el interés que siempre he tenido respecto de asuntos públicos, ¿no? A mí me parece que nosotros hemos tenido un proceso histórico que en parte explica, ¿no?, cómo se generó una cultura centralista que está presente, a mi juicio, en todos los partidos políticos, transversalmente, ¿no?, que está presente a nivel de la cultura jurídica, ¿no?, de los operadores jurídicos, de nuestros políticos, independientemente, ¿no?, de el signo ideológico a que, por así decir, adhieran. Y entonces no hemos enfrentado, creo yo, esa cualidad o defecto, ¿no?, de tener un Estado que jugó un gran papel en el desarrollo, porque no podemos negar eso, ¿no es cierto? El Estado en el siglo XX en Chile jugó un gran papel, ¿no?, organizando finalmente la República. ¿Para qué decir? En el siglo XIX el Estado jugó un gran papel para llevar adelante grandes modernizaciones. Lo hizo en el siglo XX y, como en definitiva, este órgano que es el Estado Nacional lleva a cabo todas esas tareas, pero claro, lo hace sobre la base de un modelo que venía a su vez, ¿no es cierto?, de una historia anterior y que consiste en que finalmente, ¿no?, es a nivel del Estado central donde se toman las decisiones. Y no supimos, creo yo, reaccionar a tiempo, e incluso cuando se quiso llevar adelante, ¿no es cierto?, una descentralización más acelerada, cuando se dictaron estos decretos leyes, me recuerdo yo, creo que el 573, 574, sí. En el año 74. Y 576. Claro, eso, bueno, finalmente la dictadura que llevó adelante ese proceso se quedó en una apariencia, ¿no?, en órganos que yo creo que no descentralizaron el poder. Eran más desconcentrados, diría yo.
porque cada uno de los órganos que crearon no tenía personalidad jurídica. No tenía ninguna atribución, no tenía Claro. ninguna capacidad. Entonces, no llevamos tanto tiempo en este proceso de descentralización. Yo creo que en los últimos años, en la medida en que se fue conformando, por ejemplo, el Consejo Regional como un órgano deliberativo, con integrantes que eran elegidos directamente por la ciudadanía, ¿no? Bueno, ahora la elección de los gobiernos regionales, yo creo que estamos en un camino mucho más rápido y creo también que hay un cambio, ¿no? En la cultura política nuestra que me parece a mí, nadie se atrevería hoy día a decir, mire, yo quiero un Estado centralizado, Claro. no queremos que las regiones tengan autonomía. Entonces se ha instalado ya un sentido común. Ha ido ganando terreno. Exactamente. Y tenemos que aprovechar porque tenemos que hacer que sea hegemónica la idea, el valor de la descentralización y las universidades pueden contribuir a eso. Otra razón, digamos, por la que la Universidad de Valparaíso crea, digamos, el Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional. ¿Hagamos una no sé, pausa? Hagamos la pausa, claro. Hagamos una pausa, Sí. antes, muy bien. un descanso y seguimos conversando aquí con Aldo Valle. Seguimos conversando con Aldo Valle. Bueno, recién hemos tenido un resultado respecto de una nueva constitución, ¿cierto? Fue rechazada por la ciudadanía. ¿Se abordaban temas de regionalización también ahí? ¿Había algo importante en esa iniciativa, Aldo, o no? ¿Cómo lo vio usted desde afuera o también como votante? A mí me parece que había un avance significativo en el texto. Ahora, creo que no llegábamos al Estado regional propiamente, ¿no? Se mantenía, creo yo, el carácter unitario del Estado de Chile, pero con signos muy claros de descentralización y de transferencia de competencias, de poder, de mayor autonomía política para las regiones. Y lo curioso es que, en alguna medida, ¿no? En la medida en que esto formaba parte de un proceso político mayor, bueno, resultó que en la mayoría de las regiones el texto fue rechazado, ¿no? A mí me parece que no fue un aspecto relevante en la deliberación pública, ¿no? Quedó subsumido, oculto en los otros conflictos que dieron el clivaje, digamos, ¿no? que dividieron las aguas. No fue el tema regional. Y desde ese punto de vista, entonces, yo espero, digamos, que continuemos en el proceso y que sobre esto tengamos de una vez por todas la madurez, la sensatez, la responsabilidad del sistema político para que avancemos en la descentralización. ¿Y por qué creo yo que constituye un deber y una necesidad? Bueno, porque las sociedades son democráticas, los sistemas políticos son democráticos, los estados son más democráticos cuando hay descentralización, ¿no? El centralismo es un resabio autoritario, jerarquizador, finalmente, del poder y produce también una contribución causal muy directa a la elitización de la decisión política. Y en definitiva, ¿no? Los propios partidos políticos terminan también centralizados, ¿no? Los órganos públicos, incluso las organizaciones profesionales terminan centralizadas. Y entonces, a mi juicio, creo que lo que había en el texto era, desde mi punto de vista, razonable, no era irresponsable lo que había en el texto, desde el punto de vista del endeudamiento, por ejemplo. En todos los casos se requería de una ley, ¿no? Y de esa forma, creo yo que debiéramos esperar, pero también demandar que el proceso constitucional tenga un eje importante en la descentralización. Esa es mi esperanza y confianza también. Yo confío, digamos, en que vamos a avanzar en ese sentido. Ahora, un poco concordando con la conversación que tenemos, en esa comisión que trató este tema, hubo bastante consenso, ¿eh? No fue la comisión en donde hubo mucha discrepancia, donde
se polarizó, digamos, el debate. Entiendo yo que fue una de las comisiones más ¿cómo se llama?, de acorde. Ahora, efectivamente, el Estado regional es una fase también que tiene, digamos, cierta transversalidad. Yo me recuerdo que el profesor Sea, ¿cuál era el nombre? ¿Te acuerdas? ¿Cuál Luis? José Luis. Sí, José Luis Sea. José Luis Sea, que es un constitucionalista renombrado, digamos, no de representante del marxismo-leninismo, o sea, era una persona más bien de derecha, que empezó a hablar sobre el tema del Estado regional y estableció condiciones. Entonces, hay como una cierta transversalidad a esto, porque además los estados regionales son estados simples, es decir, no son los estados federales, porque hay gente que confunde, digamos, ¿no es cierto?, que como que digamos aquí vamos a la federación, y bueno, son estados, ¿no es cierto?, como los que hay en España, en Italia, digamos, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, un poder constituyente, o sea, tienen una constitución única, pero tienen autonomía regional, que es importante. ¿Qué te parece a ti, digamos, cómo va a seguir este proceso? Porque ya esto se echó abajo y tenemos que pensar en cómo seguimos. A mí me parece que todas y todos tenemos aquí un desafío que debemos enfrentar de una manera transparente, poner todas las cartas sobre la mesa, pero con una gran vocación también de consenso y de responsabilidad cívica, política, histórica, ¿no? Chile necesita de nuevas instituciones. Chile necesita, para la cohesión, para la integración del sistema social, para que en definitiva tengamos la suficiente compatibilidad entre sistema económico y sistema político, entre el sistema cultural y las instituciones. Y eso requiere de un diseño político constitucional distinto al que tenemos hasta ahora vigente. Y lo digo así porque los países tienen también unos límites en cuanto a sistema social. Nunca se puede hacer todo a partir de la voluntad de un determinado sector. El voluntarismo que contenía la Constitución de 1980 originalmente, ¿no? Bueno, fíjense que llegó hasta 1989, si la Constitución del 80 nunca rigió en Chile. Estuvo vigente entre 1982, ¿no es cierto?, 1981 y el año 1989. Primer y lo que rigió entre 1981 y 1990, ¿no es cierto?, fueron unas disposiciones transitorias de la Constitución, el texto, porque era impresentable, digamos, era volver, digamos, a tiempos coloniales, digamos, ¿no? De verdad, no tenía ninguna presentación. Entonces, ahí se hicieron 50 reformas, digamos, en 1989. Es decir, los actos de voluntarismo político también tienen siempre un límite con la realidad. Y yo creo que se peca a veces desde los distintos sectores políticos. Esto no se le puede atribuir solo a quienes formaron mayorías voluntaristas en la convención. Yo creo que hubo sectores que formaron mayorías voluntaristas, digamos, ¿no?, en la convención, es decir, que no reconocieron que al frente tenían una realidad más compleja que había que atender en el texto constitucional y que no se hizo. Sobre todo, Aldo, si de repente cambió la correlación de fuerza, porque es cierto que el plebiscito de entrada fue 80-20, pero después hubo una elección pues, donde cambió la correlación de fuerza. Entonces uno tendría que haber pensado, oye, ojo, porque aquí, digamos, no tengo, digamos, el 80% que creía tener. Entonces eso fue también una falta de realismo político. Y cambió el cuerpo electoral, institucionalmente, porque el voto obligatorio lo que hace es que cambia el cuerpo electoral. Y se hizo un texto pensando en que allí se expresaba la voluntad del 80% del electorado, pero claro, del 80% del electorado que con voto voluntario decidió participar en el plebiscito de entrada. Entonces, claro, fue
una señal que condujo a un error. Ahora, se sabía que después había voto obligatorio, Claro. pero yo creo que no se pensó en que iba a haber un cambio en la participación efectiva del modo que finalmente hubo. Claro. Y entonces yo por lo menos no estoy de acuerdo con el voto voluntario, de manera permanente. Mi rechazo es permanente al voto voluntario. Yo me opuse, obviamente, con un artículo, con una columna en el Mercurio de Valparaíso. En Pero vale igual, vale ¿no? la historia. En el sentido de que era un error confundir las preferencias cívicas y políticas con las preferencias del mercado, ¿no? La política es algo muy distinto al mercado. Y claro, se incurrió en ese grave error. ¿Por qué grave error? Porque lo que hace es que incomunica finalmente a la sociedad con el sistema político. Terminamos, ¿no?, con que, en definitiva, se redujo el cuerpo electoral a una mínima expresión y eso dio lugar a que también, dependiendo de los niveles de compromiso, de educación, de participación en la cultura, en Vitacura, ¿no es cierto?, votara el 60 o el 70% y en La Pintana votara el 20%. Claro. Y entonces, si alguien quiso sacar ventaja de eso, bueno, vino después la revuelta, el estallido, la abstención, la indiferencia, la desconfianza, y todos sabemos qué pasó. ¿Para qué me voy a detener yo? Lógico. Oye, te quiero llevar a otro tema, que es el siguiente. O sea, tú has hablado de que tiene que haber una cierta coherencia en el sistema. Y ocurre que, claro, nosotros estamos atacando el tema político desde el punto de vista de la concentración del poder político en unos órganos, ¿no es cierto?, en ciertos órganos, ¿ah? Podríamos decir, digamos, la Presidencia de la República. Pero también hay una concentración del poder económico aquí, ¿ah? Y claro, cuando nosotros estamos hablando de centralización fiscal, estamos refiriéndonos solo al 20% de, ¿no es cierto?, de la inversión. ¿Y qué pasa con el 80%? Muchas gracias. ¿Cuál digamos, la visión que tienes tú? Digamos? Por la observación. Muchas gracias por la observación, Manuel, porque claro, nos entusiasmamos y estamos hablando de una porción del problema. Y a mí me parece que necesitamos, por lo mismo también, de un sistema económico que tenga una institucionalidad distinta. Porque la concentración económica, obviamente, hace que finalmente el poder político termine también concentrado, porque llega a ser un poder político que tiene tanta influencia en la sociedad. Bueno, sabemos la dependencia que tenemos todos de la economía, pues. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos producir unos ingresos. Bueno, ¿dónde se hace? ¿Con quiénes se hace? ¿Quiénes toman esas decisiones fundamentales? Entonces, Chile es un país que requiere también, impostergablemente, un cambio en su desarrollo económico. Chile necesita un Estado que recaude más y Chile necesita también que se promueva la mediana, la pequeña, la mínima empresa, digamos, a nivel de los gobiernos locales, que tengamos un sistema de cooperativas, por ejemplo, que a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, descentralice también el poder económico. De otra manera, siempre vamos a estar, creo yo, bajo la finalmente mano invisible, ¿no?, que ejerce un poder sobre toda la sociedad. Y claro, si no cambiamos también esa realidad material de la economía de una manera compatible, obviamente, con el crecimiento económico, compatible con la autonomía, con las libertades económicas reguladas, ¿no? Porque a mí me parece que ya también es un hecho que aquí tenemos que buscar equilibrio y que los sistemas combinados son los que han dado mejores respuestas, ¿no? Ni un sistema de planificación centralizada dio resultado. Está claro que eso no dio resultado, y a su vez está claro que los sistemas tan desregulados, tan de libre mercado como el que se instaló en Chile, terminan siendo incompatibles con la democracia. Nosotros tenemos, lamentablemente, un sistema económico que es incompatible con la democracia. Y aquí no hay que llamarse a duda. El capitalismo ha sido compatible con la democracia, ha encontrado forma de ser compatible con la democracia.
Y yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer aquí es efectivamente tener un capitalismo que sea compatible con la democracia, porque actualmente no lo es, ¿no? Lo que tenemos nosotros es otro sistema económico. Gracias, Aldo. Bueno, estamos terminando el programa. Ha sido realmente algo que nos da mucha lucidez sobre muchos temas. Nosotros, como Centro de Estudios Regionales y en conjunto con la Fundación Chile Descentralizado, estamos en la idea de hacer un conversatorio sobre los temas de la descentralización, especialmente enfrentando lo que viene, el proceso constituyente que viene, cómo nos paramos como región frente al proceso de descentralización regional. Así que queremos dejarte invitado para ese conversatorio. Creo que el observatorio que tú diriges cuadra con esta temática, ya lo hemos visto, digamos, tu conocimiento sobre estos temas son bastante interesantes para enriquecer esta deliberación que vamos a hacer. Así que te ofrezco, digamos, el micrófono aquí para que te despidas de nuestro oyente auditores. Esto lo hace, digamos, Gonzalo Gutiérrez, pero ahora lo hice yo. Sí, está bien, mejor todavía. Te agradecemos, Aldo Valle, ¿cierto? Bueno, nos veremos en otra oportunidad. Y que mañana te vaya bien en San Felipe, que es lo más importante, que tu primera experiencia ahí en el terreno ahora. Muchas gracias por la invitación. Y también quiero felicitarles, ¿no? Celebrar esta iniciativa, porque no es fácil tener una deliberación pública serena, analítica, responsable. Muchas veces, ¿no? Terminamos con aquello que nos divierte más en los medios de la comunicación abierta. Terminamos con aquello que entretiene o que vende, digamos. Que tiene, por así decir, promociones, ¿no es cierto?, que tiene financiamiento, y lo que ustedes hacen es un esfuerzo cívico que muestra, ¿no?, una elevación cultural que nos hace falta. Ese déficit nos está haciendo daño desde hace mucho tiempo, ¿no? Tener una deliberación, yo digo, dialogante, plural, es fundamental sobre los temas públicos, sobre los temas políticos. La política no es una patología en la sociedad. Lamentablemente a veces se ha transmitido esa opinión con ciertos intereses o con ciertas ventajas de corto plazo que le terminan finalmente dañando a todos, ni siquiera a los que creían que lo hacían muy bien. Claro. Gracias, lo pedimos. Estuvo con nosotros entonces Aldo Valle, que es director del Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad de Valparaíso. Nos despedimos, gracias.